Hay momentos en los que un país se mira al espejo sin buscarlo y el caso de la niña Stefora Joseph, que murió trágicamente en un paseo del colegio, habla de muchas realidades que no necesariamente nos sentamos a analizar aquí en República Dominicana y en cualquier otro país. Y lo digo porque no solamente estremeció al público por su desenlace, sino que también expuso diferentes realidades que se dan entre nuestros niños, pero también entre nuestros adultos. Les hablo de el acoso escolar, del bullying, de la indiferencia institucional, de la fragilidad emocional que atraviesan nuestros niños, nuestros jóvenes a causa del bullying. Y también en cierto modo nos habla de cuán normalizado está el acoso en nuestros centros educativos, pero no solamente en esos espacios, sino en la sociedad en general. En esta reflexión no hablaré solamente del hecho, que es muy doloroso y que en estos momentos se encuentra bajo investigación y esperamos que llegue a una conclusión que en cierto modo traiga paz a los padres de Stefora, pero también quiero hablar sobre lo que este hecho revela, porque el bullying no se da por sí solo. Para que se dé, hay muchas realidades que tienen que converger y lamentablemente tomar forma para atacar a la persona que recibe el bullying. Y antes de continuar con este video, recuerda suscribirte, compartir y dar like a este contenido. Nuestra sociedad generalmente celebra la fuerza, celebra la agresividad, celebra al más ruidoso y castiga muchas veces a las personas que son más tímidas, a quienes se ven diferente a como esperamos que todos nos veamos. En cierto modo, castiga la diferencia. Y por eso pienso que el caso de Estefora nos obliga a hacer una pausa para preguntarnos cómo llegamos aquí y sobre todo, qué falta en una sociedad en donde la humillación entre menores se ha convertido en un fenómeno recurrente. Y digo recurrente porque hay cifras que busqué al momento de pensar en esta reflexión que quería hacer para ustedes, que son verdaderamente espeluznantes, dan miedo porque nos ubican a nosotros en República Dominicana en una posición que no necesariamente queremos estar. Y por eso en este video ensayo quiero explorar esa intersección de diferentes factores que surgen aquí, obviamente apartando y respetando la investigación que están realizando los fiscales y el Ministerio Público y sin ánimos de contribuir a ningún tipo de conversación que sirva para desinformar o crear más rumor. Vamos a enfocarnos en esos otros factores que el caso de Estefora nos revela. ¿Qué es realmente el bullying en el contexto contemporáneo? ¿Por qué las instituciones de República Dominicana no están a la altura de la complejidad? ¿Y qué responsabilidad tenemos nosotros como responsabilidad, como comunidad adulta, tanto quienes tienen hijos como quienes no los tenemos? Estefora Anne Mircea Joseph era una niña de 11 años que fue premiada por el colegio en el que estudiaba aquí en República Dominicana. Ella hacía poco había venido hacia este país en compañía de su madre y desde Haití y la premiaron por sus altas notas. Hicieron un paseo en el que llevaron a un grupo de niños. El Colegio Leonardo da Vinci de Santiago llevó a estos niños a una excursión escolar en una piscina del Centro Recreativo Hacienda de los Caballos. Eso es en Gurabo, provincia de Santiago. Estefora lamentablemente murió en circunstancias que todavía no se han aclarado, pero sí se habla de ahogamiento. Algo que sí ha salido a la luz es
son las denuncias que hizo la madre, así como una otra familiar de Estefora, del bullying que recibía la niña desde que llegó a este país, específicamente de parte de niños de ese colegio. La madre de Estefora habló con el medio haitiano Ayibo Post y les confió que la situación llegó a un punto tal que ella decidió inscribir a su niña en un centro de modelaje para que su autoestima, en cierto modo, se incrementara a raíz de todos los insultos que recibía la niña de parte de algunos de sus compañeritos. Dice textualmente una cita del artículo de Yibo Post, que los estudiantes comenzaron a tratarla de vieja negra haitiana, maldita haitiana, se burlaban del color de su piel, de la textura de sus cabellos, le decían que tenía los cabellos de alambre y ella iba donde su madre muy preocupada y les decía, le preguntaba a su madre, Lobelis Rafael, le decía, mami, yo soy bonita. ¿Tú crees que yo soy bonita? Y también le contaba de la situación y su mamá le decía que no prestara atención. Aunque su mamá le dijo en su momento que no prestara atención, la situación llegó a un punto tal que la madre reportó el hecho varias veces a la dirección y también a la profesora del curso y, según indica la prensa, las denuncias solo dieron lugar a una llamada de atención a uno de los estudiantes señalados, pero sin mayores acciones. Hay algo que decía el señor Edwin Parezón, quien es un excónsul de Haití en República Dominicana y que ha acompañado de cerca a la madre de Estefora en este caso. Y él mencionaba algo que era lo siguiente. Él decía, el problema del bullying afecta a muchas escuelas del país, especialmente donde conviven niños dominicanos y haitianos, y debe abordarse con campañas y políticas claras de inclusión. Eso que dice Edwin Parezón es algo de lo cual yo personalmente recibí algunas, no diría denuncias, pero sí comentarios con respecto a otros niños en, en distintos centros educativos que recibieron un tanto de burlas y demás y los apartaban por el hecho de que venían de Haití. Vamos a ver. ¿Qué es el acoso escolar? ¿Qué es el bullying, como se le conoce actualmente? Y de acuerdo a lo que investigué, se define como un comportamiento agresivo, repetido y no deseado entre los estudiantes y se encuentra entre las formas más comunes de violencia en los entornos escolares. El acoso puede llegar a un punto tal que puede producir problemas psicológicos, pero también problemas físicos y mentales. Hay varios mitos en torno al bullying. Uno de ellos es que se piensa que cualquier agresión, que cualquier burla, que cualquier conflicto entre alumnos es automáticamente bullying. Está muy de moda esa palabra, pero para que tengamos claro qué es en realidad el acoso escolar, se puede identificar a través de tres características: intención, repetición y poder. Intención, repetición y poder. Existe, se da generalmente entre pares. Existe un desequilibrio del poder en medio de esas relaciones y se repite en el tiempo. Hay otro aspecto también y es el del ciberbullying, porque además del físico, además del presencial, digámoslo así, también está el ciberbullying. Y em, dicen que es también un tipo de bullying muy dañino, sobre todo porque amplifica su impacto el hecho de que se extiende a no solamente el entorno escolar, sino a las redes sociales, perdura en el tiempo, si hay algún tipo de mensajes que se expongan en redes sociales y puede suceder en cualquier momento, no necesariamente hay que estar en el aula para padecer el bullying cuando se habla de bullying cibernético. Pero muy importante que tengamos en cuenta, la forma más habitual de hostigamiento hacia hacia menores de edad, sigue siendo presencial
y un 35% de estudiantes, de acuerdo a datos del UNESCO a nivel mundial, reportan bullying tradicional. ¿Qué pasa con el bullying? Uno de de los obstáculos más importantes dentro de toda esta dinámica es la falta de acción rápida y contundente de parte de las instituciones educativas y muchas veces de los propios padres. No hay intervenciones tardías, no están muy planificadas, no tienen una continuidad en el tiempo. Hay algunos números que me preocupan, sobre todo de República Dominicana. Por ejemplo, el Banco Mundial realizó un estudio hace poco sobre el acoso escolar aquí en nuestro país y de acuerdo al estudio, nosotros estamos en la posición número 1 de 15 países latinoamericanos con mayor nivel de bullying entre estudiantes de 12 años. Ese estudio dice que el 49% de los estudiantes consultados se reportaron como víctimas de acoso escolar y ya lo siguen los argentinos, Perú y hay otros países como Colombia, Nicaragua, Brasil y México que tienen un porcentaje de menos de 45%. Aquí en República Dominicana es de 49%. Hay una encuesta realizada a maestros y padres de familia de estudiantes de tercer grado donde dice que 7 de cada 10 padres reportaron acoso verbal y peleas físicas entre estudiantes, mientras que más de la mitad de los padres percibieron que las amenazas o insultos entre estudiantes eran un problema. Algo que menciona este estudio que realizó la UNESCO aquí, el Banco Mundial, perdón, aquí en nuestro país, es que habría que ver qué conexión tienen ese bullying que reciben muchos niños aquí en nuestro país con los pobres resultados que nosotros adquirimos año tras año en las pruebas PISA. Obviamente, no solo el hecho de que tengamos resultados pobres en pruebas matemáticas de lenguaje a nivel regional no tiene que ver exclusivamente con el bullying, pero puede incidir el hecho de que los estudiantes estén en un entorno de violencia. En 2024, el Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que adiciona el artículo 12 a la ley 136-03, que prohíbe el acoso o intimidación escolar, bullying, a través del Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños y Adolescentes. ¿Qué dice este artículo? Que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de recibir educación tal y como lo establece la Constitución y que este derecho debe darse en un ámbito adecuado, lleno de paz y armonía, y que es por esto que se prohíbe en todas sus formas el acoso o intimidación escolar conocido como bullying. Hay un párrafo que tiene ese artículo que dice que el maestro, el director, el personal de apoyo de la escuela o colegio, así como el alumno o padre de los alumnos que tuvieron conocimiento o sospecha de que existe acoso, están en la obligación de denunciarlo a cualquier autoridad del centro escolar y se les informará a los padres del niño, niña o adolescente víctima del acto. Aquí no existe un proceso judicial de manera directa cuando son menores de 13 años. Esto lo pude constatar en una búsqueda rápida en Google. Pero los padres son responsables civilmente de los daños que pueda ocasionar la conducta de sus hijos a otros. Hay otros estudios también que se han realizado en nuestro país. Por ejemplo, hay uno del Instituto Bonó que nos habla de que el sexo masculino es el más afectado por el bullying aquí en nuestro país, el bullying escolar. El lugar más frecuente es el patio cuando salen a recreo, siendo el aula que no tenga un profesor. Em, y, por ejemplo, también nos habla este estudio sobre algo muy preocupante y es que aunque hay normativas, no todos los profesores dominan el protocolo de acción al momento de identificar el bullying. Y esto es muy grave. Eso es algo que me escandaliza, pero habla mucho de la preparación con que cuentan algunos de nuestros docentes. Y bueno, hay países como Corea del Sur que han ido un poco más allá con respecto al bullying
Y al punto de que cuando hay un joven, un estudiante que aplica a una universidad y esa universidad revisa en su expediente, porque hay un expediente que tienen todos los estudiantes de que traen desde el colegio, cuando la universidad revisa y ve que hay historial de violencia o de bullying, no los acepta. Eso podría tal vez en cierto modo hacer que algunos jóvenes digan, no, espérate, yo no puedo hacer eso porque me puede traer consecuencias a futuro. Y pienso también que aquí, si bien tenemos normas, si bien hay protocolos, falta mucho todavía, falta mucho, 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 porque siguen pasando estos casos y lamentablemente, sin querer decir para nada que esto haya tenido que ver con la muerte de Estefora, sí esa niña sufrió bastante mientras estaba en el colegio a causa del bullying y puede ser hoy Estefora que sufriera. Y como Estefora sufrió del bullying, también puede ser cualquier otro niño, puede ser cualquier otro niño. Y eso es lo preocupante. Y por supuesto también está ese componente racial que sale a relucir en el motivo de las causas del bullying hacia esta niña. Hay mucho que hacer con la sociedad dominicana porque en términos de aceptación de nuestros orígenes, porque aquí hay un rechazo muy claro hacia lo haitiano, hay un rechazo muy claro hacia lo negro, si bien se acepta en ciertos espacios y en ciertos momentos, sí tenemos nosotros que trabajar bastante para superar esos prejuicios que hacen que incluso niños repliquen lo que tal vez entienden que es la normalidad y que es lo que está bien. Y bueno, hay algo que yo pienso y es que quienes son padres en estos momentos tienen una tarea muy difícil porque vivimos en una sociedad muy polarizada, con mucha desinformación, con redes sociales que inundan a nuestros niños y niñas y adolescentes de mensajes a los que no necesariamente ellos tendrían que acceder, con gente muy malintencionada que a través de las redes sociales quiere dañar y cómo uno protege a sus hijos o a sus seres queridos de todo ese mundo tan tóxico que se replica tanto de manera presencial como de manera virtual. Y bueno, con esto termino esta reflexión. Espero que les gusten este tipo de videos, también que por supuesto compartan este material y que me dejen en los comentarios ustedes qué consideran sobre el caso de esta niña y sobre todo sobre esto que yo les digo que saca a la luz la violencia y el bullying en nuestras aulas. Hasta la próxima.